Hola, mi nombre es Pilar. Eh, esta materia es Historia General de la Educación y hoy vamos a hablar un poquito del tema la educación en la Edad Media. En este tema hablaremos sobre la educación en la Edad Media, explicando un poco de la historia de la Edad Media y las prácticas educativas que se manejaban en esa época. Analizaremos y conoceremos las características de la educación, la llegada del humanismo y el renacimiento en la época de donde se recuperan tradiciones educativas y culturales. También conoceremos cómo son los métodos de enseñanza, entre otros puntos importantes, como, como por ejemplo, cómo fue que surgió la educación cristiana, quiénes son los que participaban en esa época, los protagonistas principales, podría decirse. Por ejemplo, la educación en esa época se basaba que en el cristianismo con su poder divino se había encargado de transformar el mundo antiguo en un mundo nuevo y pronto hizo sentir su influjo por todas partes en todas las cosas. Los principales lugares de estudio fueron en las escuelas monacales y las palatinas. Los niños de la realeza eran educados por profesores de la iglesia y la corte real. Según el protocolo de la corte, esto consistía en aprender a leer, escribir, a luchar y a montar a caballo. También aprendían a sumar, resta, lo básico, podría decir. Y también el objetivo de de esta educación en la Edad Media principal era la educación mediante la transmisión del conocimiento para instruir hombres cuya cultura estaba basada en la región, así fueran útiles para la iglesia. Prácticamente la iglesia cristiana, podría decirse, fue el fundamento principal para la enseñanza de las personas en esa época. Dice, ¿cuáles eran los saberes que se transmitían en ese periodo? Los saberes fundamentales, tanto para hombres como para mujeres, se resumen en estas etapas, en leer, escribir, en contar, restas, sumas, multiplicaciones y divisiones, pero esto no se amplía gracias al desarrollo y la diversificación de las instituciones escolares. También nos menciona que cómo era la educación de las mujeres en la Edad Media. Pues la lectura y la escritura no eran necesarias para las mujeres, y por ello fueron muy pocas las que accedieron a estos conocimientos. Básicamente en ese periodo las mujeres estaban más sometidas a sus esposos, estaban más eh, mm, al cuidado de los hijos, al cuidado de la casa, eran más como ama de casas. Entonces, los hombres eran los que tenían la oportunidad de poder estudiar, de ir a clases, los hijos, pero las mujeres eran más como sumisas, ¿no? Estaban más, dependían más del hombre. Entonces, algunas mujeres de la burguesía y la nobleza recibieron instrucciones y aprendieron a leer y escribir. No todas las mujeres, porque en ese entonces, pues, creo que hasta ahorita también existe en algunas regiones el machismo, ¿no? Que las mujeres son sumisas, solamente son obedientes al esposo. Entonces, en ese entonces, muy pocas tenían la oportunidad de aprender acerca de la educación. Entonces, no eran, por eso menciona que no eran necesarias para las mujeres, pero sí algunos sí tuvieron esa oportunidad de la educación en esa época. También otro punto importante eran las características de la educación.
La educación era la Edad Media, se impartía inicialmente en las escuelas de los monasterios y se centraba exclusivamente en aquellos que iban a formar parte del clero. Lógicamente, los conocimientos que recibían estaban muy vinculados con la iglesia. Aprendían nociones de liturgia, oraciones de la Biblia, salmos, etcétera. Era una enseñanza fundamentalmente memorizada. Por ejemplo, los alumnos repetían lo que tenían que aprender hasta que lo memorizaban. Muchos de ellos no sabían ni leer ni escribir. Aún así aprendían de memoria los conceptos básicos eh, como para ellos era suficiente. También aprendieron a escribir, así memorizando ciertas palabras, ciertos salmos, ciertas partes bíblicas, ¿no? Ya que era, era lo que en esa época les enseñaban. También la principal característica de la enseñanza fue la gran influencia que ejerció sobre ellas la iglesia, que lo habíamos mencionado. Aunque las niñas no estaban excluidas del sistema escolar, la educación estaba prácticamente dirigida a los varones. Como lo mencioné anteriormente, el enseñar a las mujeres a leer y escribir era un tema que creaba mucha polémica. Entonces, las niñas, los niños, perdón, eran los que tenían más acceso, podría decirse, al estudio. Entonces, cuando las mujeres empezaron a asistir a la educación, era una polémica en esa época, ya que solamente se dedicaban a la educación del varón. ¿Y de quién regía la educación en la Edad Media? La Iglesia. La Iglesia era el que asumió el control de la educación en todo el periodo de la Edad Media. La Iglesia fue el fundamento principal, ahora sí que la semilla que fluyó la educación, fue el primero en que tomó el control de la educación, en el que se apoderó de, de la educación en la Edad Media. La iglesia fue quien influyó la educación, quien creó la educación en esa época. Entonces, era la iglesia quien regía sobre el tema de la educación, quien enseñaba a los niños. También había zonas rurales donde los, los niños no podían asistir en el lugar donde podría decirse que era la escuela, ¿no? Entonces la iglesia se encargaba de llevar la educación en las casas de los, de los niños, ya sea una o dos veces a la semana, ¿no? Que iban a enseñarles, ¿no? Para ello la iglesia se dividía en clero secular, abismo y parroquias, que se encargaban de los poblados y ciudades, y en clero regular, órdenes mendicantes que se encontraban en los ámbitos rurales. Las parroquias eran los que se encargaban, tanto el abismo y las parroquias, eran los que se encargaban de que cada niño recibía la educación, cada ser humano, cada persona recibía la educación en esa época. Entonces quien regía la iglesia, ¿no? Quien se encargaba de la educación en esa época. También existían etapas en la Edad Media. La primera era la Alta Edad Media, del siglo IV al siglo XI. El Imperio Romano encontró en crisis económica, política y social. En varios pueblos germánicos acosaban las fronteras del imperio. Era un periodo de inseguridad y se da el origen al feudalismo.
Entonces, en ese entonces había crisis económica, crisis política y crisis social. Era un, era un- una etapa de inseguridad para todos los ciudadanos en esa época. En la Baja Edad Media, del siglo VII al siglo XV, la etapa del resurgimiento económico-cultural, aunque esto no significa un cambio total en lo anterior, seguían las crisis económicas, las crisis políticas, las crisis sociales, seguían todavía con el feudalismo en en ese entonces. ¿Cómo era la práctica educativa? Los principales estudios fueron en las escuelas monacales y las palatinas. Los de la realeza eran educados por profesores de la iglesia. Esto quiere decir que al decir los de la realeza significa que los de la alta sociedad eran los que, los que recibían la educación por profesores de la iglesia. Las primeras estaban situadas en los monasterios. En ellas se presentan alumnos para la vida religiosa. Después la escuela palatina también era dirigida por eclesiásticos, pero los estudiantes por no tenían por ser sacerdotes. Entonces ahí en la escuela palatina entraban podría decirse que era una escuela general. No era una escuela así en especial había otras escuelas que eran como para sacerdotes, y ya esta escuela era una escuela general que podía entrar cualquier estudiante, no necesariamente tenía que ser sacerdote para poder entrar. En la época de Edad Media, el método de enseñanza era en las sinagogas, templo sagrado de los judíos. Los hebreos aprendían la lectura de Midrash y otros textos sagrados mediante una rígida memorización y repetición coral, es decir, en forma de cánticos como en las iglesias actuales. Como lo mencionaba anteriormente, memorizaban cierta parte de la Biblia, se aprendían salmos, cánticos, como actualmente. Si vas a una iglesia, pues hay cánticos, ¿no? Entonces en esa época así era el método de enseñanza, ¿no? De memorizarse en forma de, de cánticos. Era como era la enseñanza en ese entonces. Ese era el método de la enseñanza, prácticamente. Los cánticos y la memorización. En conclusión, en la época de la Edad Media fue que un desarrollo de la civilización, el cristianismo, fue el método de la enseñanza a los jóvenes en esa época. El espíritu universalista del cristianismo significó una gran transformación en la historia de la educación universal, pues por primera vez se consideraba que las instituciones estaban obligadas a garantizar la educación de todos los seres humanos, sin importar su clase social o procedencia. Eh, la- l- el cristianismo fue quien podría decir que fundó la educación en esa época, ¿no? Quien creó la educación en ese entonces. También podría decirse que en la Edad Media, las personas que sabían leer y escribir eran los, 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 los clérigos, es decir, los hombres sabios, letrados, los con estudios escolásticos, aunque no fuesen religiosos.
En la educación en la Edad Media se impartía inicialmente en las escuelas de los monasterios y se centraban exclusivamente en aquellos que iban a formar parte del clero. Entonces, también en ese entonces había cierto, como clase social, clase baja, ¿no? Para poder, había clase social quienes recibían de los más altos rangos, eran diferentes sus profesores a los obreros, podría decirse. En las escuelas se originaron en la Edad Media las enseñanzas gramáticas, la teórica, la filosofía, leyes, teología y medicina. Fueron las escuelas que se originaron en esa Edad Media. Bueno, perdón, sería Historia General de la Educación, Red Tercer Milenio, de la página 56 al 86. Bueno, esto sería todo. Bueno, hablamos de la Edad Media, de la Edad Alta, de cómo surgió la educación, cómo era la educación, un poquito, ¿no? De mucho de lo que de lo que se vivió, de toda la información que hubo en ese entonces. Es una parte de la Edad Media que yo les comparto.